es inspirada por Dios. Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar. Empezaremos primeramente dándole una oración a nuestro Padre. Les pido por favor que nos hinquemos y le demos gracias a Dios por este bello día, que es el día que Él eligió, santificó. Inclinemos nuestro rostro en reverencia al Creador de todas las cosas. En 6 días hizo lo que nosotros habitamos ahorita, y en el 6º día crió al hombre en nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:27. Por Él fueron hechas todas las cosas, los alimentos, lo que comemos, lo que vestimos, lo que tenemos. Gracias, bendito Padre Celestial, por darnos este lugar, este tiempo y este sábado hermoso que tú apartaste para que toda tu creación y todos nosotros reposáramos en ti hoy. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre a través de nuestro Salvador Jesucristo, que en esa cruz preciosa pagó nuestros pecados y nuestras enfermedades, y gracias a Él estamos reconciliados nuevamente contigo, bendito Dios. Te pedimos hoy que este mensaje que sale de mi boca sean palabras de verdad, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que cada palabra que digamos sea aprobada por ti, Señor, este mensaje. Te alabamos nuevamente, Señor, y que todo esté en tus manos hoy. Que saques toda inmundicia, todo rencor, toda amargura de cada uno de nosotros, para que podamos entender este mensaje, que son tus palabras, bendito Dios poderoso. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, amén. Traemos un tema muy interesante, pero hemos venido aquí ya, tenemos tiempo, hace 7 meses Dios nos llamó por el sábado, y desde hace 7 meses nosotros guardamos el sábado. Y su palabra lo dice: el viernes Dios te va a proveer lo doble para que el sábado lo honres y glorifiques su santo nombre. Y precisamente nosotros hemos comprobado eso a través de la palabra, que exactamente el viernes se provee lo doble para el sábado. Le doy gracias a Dios porque están unos hermanos presentes, bendito sea el Señor, otro hermano que vino, y le doy gracias a Dios por este momento y a la pastora Noemí que nos da el privilegio de estar aquí dando la palabra de Dios. Fuimos creados para ser como Jesucristo. Todos nosotros, ¿por qué vienen las pruebas y tribulaciones? A todos nosotros nos ha pasado, y queramos o no, nos va a seguir pasando. Algunas personas se hacen una pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? Nada más me metí en esto del cristianismo y me va peor que antes. Otros dirán: a mí me dijeron que todos mis problemas se resolverían al aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Algunas congregaciones les informan que vivirían mucho mejor, que gozarían de esto, de aquello, ese carro del año, esa casa, que todos sus problemas se resolverían. Pues déjenme decirles, hermanos en Cristo Jesús, que lamentablemente eso no es así. Cuando aceptamos a Jesucristo viene una lucha interna en donde tu forma de ser tendrás que doblegarse al Espíritu Santo para que verdaderamente Jesucristo viva en ti. Y así ser transformado. Tendrás una liberación interna desconocida para el ser humano. Hermanos, cuando estamos separados de Jesucristo,
creíamos que éramos buenos, que no pecábamos. Pensábamos que otras personas eran más malas que nosotros, que ellos irían al infierno y nosotros no, que nuestras obras eran buenas y no iríamos al cielo. Nos justificábamos como todo ser humano, pero veamos qué nos dice la Biblia de esto. Amor. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y en Isaías 64:6 nos dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, hermanos, entendamos esto. Dios nos llama. Primero, ¿para qué nos llama? Para salvarnos de no ir a un lugar de tormento. Segundo, nos llama para santificarnos, limpiarnos de todos los pecados que tengamos antes de conocerle. Tercero, para servir. En eso debemos enfocarnos. Somos servidores de Dios. Antier tuvimos, mi esposa y yo, el privilegio de venir aquí a la reunión de matrimonios. Sí. Y un hermano dijo algo que me llamó la atención. Y tiene razón. Somos unos servidores inútiles. Sí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio para salvarnos y darnos vida eterna. Es un regalo de Dios y esa es la base fundamental del cristiano. Aceptarlo y creer en lo que Él hizo por ti, por mí. Hay que afrontar que cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, debes de pensar bien lo que estás haciendo. Cuando hay una reunión de hermanos, ¿de qué se debe de hablar? ¿De qué debemos hablar nosotros cuando te reúnes con otro hermano? De Cristo Jesús. Cuando tú comentas algo de tu pasado que fue pecado y te deleitas en ello, como yo tenía esto, yo era esto, a mí me sobraba esto, aquello, y lo revives como si lo estuvieras viviendo, hay que tener cuidado en eso, hermanos. Ahí hay algo grave. Tienes atado a ti tu pasado, no has roto esas cadenas. ¿Y qué significa todo eso? Que no te has arrepentido de corazón. Y la otra sería, si te dueles de cosas que hiciste en el pasado, es que no te has perdonado y sigue el yugo del pecado en ti. No se lo has entregado al único que te puede curar, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo de corazón, viene el Espíritu Santo y nos transforma en un nuevo hombre. Veamos las Escrituras. Primera de Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Amén. ¿Creemos eso? En 2 Corintios 5:17 también nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay algo, hermanos, cuando nosotros desobedecemos su palabra, sus leyes, sus estatutos, nos quita su espíritu y viene algo no agradable. En Primera de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En Mateo 7, del 16 al 21, nos dice la palabra de Dios:
Nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y dice, no todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. A veces por desobedecer la palabra no dejamos entrar al Espíritu Santo sobre nosotros para romper esas cadenas del pasado, esa esclavitud anterior. Pero verdaderamente dejamos nuestro pasado. Hay un verdadero cambio en nosotros. Hermanos, si todo fuera tan fácil, ya las congregaciones estuvieran solas y los pastores ya no tuvieran a quien enseñar. El Espíritu Santo es lo más bello de Dios. No lo recibimos nada más por el hecho de decir Jesucristo te acepto. Y ya. Tiene que venir un proceso, pero nosotros tenemos que entender que somos unas personas de carne y hueso. Y si no ponemos de nuestra parte el 200%, no funciona, hermanos. Entonces, ¿cuál puede ser el problema? Podría ser que la atadura de nuestras vidas anterior no nos deja avanzar espiritualmente. Y seguimos con el yugo de la esclavitud del pasado, cadenas que nos atan al pasado. Muchos creyentes seguimos batallando con problemas del pasado que no soltamos. Nuestros antepasados que no eran creyentes eran vulnerables a esta herencia espiritual negativa. Se manifestaba el pecado cuando abrimos alguna puerta del pasado dándole al enemigo el derecho legal de entrar. Estas ataduras afectan nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, influenciando nuestro comportamiento con explosiones de ira, rebeliones, depresiones, amenazas de suicidio, mentiras, robos, drogas, pornografía y muchas cosas más. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que batallaron como nosotros lo hacemos hoy. Uno de ellos fue Pedro en el jardín. Sacó su ira después de estar con Cristo 3 años compartiendo con él día y noche, viendo milagros. En Juan 18:10 nos comenta. Juan 18:10, la palabra de Dios dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Muchos de nosotros que luchamos con estos problemas llevaremos vidas a medias por culpa de algo que traemos arrastrando. ¿Qué debemos hacer? Leamos la Santa Escritura en Juan 8, 31 y 36, que nos dice... Juan 8, 31, 36. Perdón, hermanos, pero yo sí los pongo a trabajar. Dice la palabra de Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo nos libra del pecado, la esclavitud que por años seguimos arrastrando, pero mientras estemos en este mundo, tendremos que luchar diariamente con la forma de ser de cada uno de nosotros. Fuimos criados en este mundo con padres diferentes. A algunos se les dio todo, a otros más o menos, y a otros nada. Y para variar, cuando creciste, ¿en qué ambiente lo hiciste? Algunos con mucho amor, otros con poco amor, y otros sin nada de amor. Desde pequeños, algunos no sufrieron en conseguir las cosas. Otros les daban muy apenas para sus necesidades básicas y a otros no se les dio nada. Unos terminaron sus estudios, otros tenían que trabajar y estudiar a la vez, desde los 13 años. Ese fue mi caso. Yo a los 13 años terminé la secundaria, empecé a estudiar la secundaria, preparatoria, y pues ese fue mi caso. Y otros no pudieron estudiar, trabajan y tenían que cuidar a sus hermanos. Hay tantos casos que tendríamos que ocupar mucho espacio. Y tú, hermano, ¿cómo fuiste criado? La renovación de nuestra mente es obra del Espíritu Santo, que va poco a poco desplazando el viejo hombre para dar lugar a la nueva criatura en Cristo Jesús. Así como nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos debe quedar bien claro que Jesucristo ya vive en nosotros. Y como está en las Escrituras dicho, Gálatas 2:20. En la palabra del Señor nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y veamos también Juan 16:13. 16:13, la palabra de Dios nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ahorita estamos en qué situación nosotros. Satanás está atacando muy fuerte al mundo y no nos damos cuenta. Principalmente el arma poderosa de Satanás es el teléfono. ¿Cuándo volvemos a tener un hogar nosotros donde cenan las personas a las 8 o 9 de la noche con todos los hijos y dan una oración? Ahorita la muchacha a las 11 está saliendo de su hogar y antes a las 11 tenías que entregarla. Entonces, el mundo se está haciendo pedazos, hermano. Y el único que nos puede salvar y tener misericordia de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Porque esto se termina. Esto algún día va a tener su fin. Si no es físicamente, va a ser como viene la palabra del Señor. A veces hablo yo fuerte, a veces hablo directo. En muchas partes me han cerrado las puertas. Muchos hermanos he exhortado, unos regresan y otros ya no quieren saber de sus obligaciones, porque al momento de adquirir un compromiso con el Señor, es una obligación que te echas tú a través de ese compromiso de aceptar. Esta renovación no es un acto solo de Dios, sino que tú necesitas esforzarte y comprometerte de corazón ante Dios para ver un cambio en esos hábitos que por años los traemos en nuestro diario vivir y que no nos deja vivir en paz. Al despojarse del viejo hombre, se requiere ser constante, tener voluntad, perseverar día con día
¿Y cómo lo hago? Sé obediente. Pídele a Dios una verdadera transformación. En Efesios 4, 22 al 32 nos dice: En la palabra de Dios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si después de aceptar a Cristo Jesús siguen esos pensamientos negativos en tu vida diaria, esto te llevará a un fracaso espiritual, mental y emocional, que te inducirá a enfermedades como estrés, temor, angustia, depresión. Tu ánimo y el amor se enfriarán, entonces volverás a pecar. Es donde muchos fracasan y se van, y después los vemos como eran antes, o peor, porque realmente no aceptaron a Jesucristo de corazón como su Salvador. El Señor Jesucristo nos advierte de esto. En Juan 5:14 nos dice: Dice la palabra del Señor: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Las personas que reciben a Cristo Jesús simplemente por emoción, en su momento, es lo mismo cuando mirabas un concierto, es lo mismo cuando mirabas un juego de fútbol, México-Brasil, o como un regalo. Algunas parejas, cuando se casan en la actualidad, están al principio con todos los preparativos y mucha emoción, pero ya pasaron 5 años, 3 o 2 años, vienen los problemas, les gusta otra mujer, les gusta otro hombre, ya no te aguanto, bien me lo decía mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo le llaman a los divorcios los artistas, los actores? No somos compatibles en caracteres, así le llaman ahora. Todo esto se debe a que realmente no la aceptaste como esposa o esposo. Saben, hermanos, el amor de Dios es diferente. Gloria a Dios. No se basa en emociones o en sentimientos. Es la decisión de comprometerse a procurar el bienestar de los demás, independientemente de cualquier condición o circunstancia, como lo hizo mi Señor Jesucristo, cuando le dijo al Padre: yo voy al rescate por ellos, y dio la vida por nosotros.
¿Y tú darías la vida por tu amigo? En Juan 15, del 12 al 14, nos dice la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Las circunstancias que vivimos día con día pueden generar pensamientos negativos en nuestra mente, los cuales, si los alimentamos, pueden llegar a manifestarse físicamente. Si realmente estamos comprometidos con Dios, debemos cerrar los ojos y pedirle de corazón al Espíritu Santo que nos ayude a quitarnos esos pensamientos, y veremos día a día que el Espíritu Santo va transformando nuestro entendimiento. En Romanos 12:2 nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El nuevo cambio consiste en transformar desde lo profundo de tu ser esos pensamientos y emociones que pueden ser de culpa. No has perdonado a alguien o simplemente no te has perdonado a ti mismo, porque no crees en ese cambio que habla la palabra de Dios. Si con lo que tenemos, ¿cómo andamos todos pecaminosos? Ahora imaginemos si Dios nos da más cosas materiales. Te pregunto algo a ti, hermano. ¿Qué harías si te diera $1,000,000 el Señor? ¿Estarías más con Dios o te perderías más en el mundo? Yo creo que nos perderíamos más en este mundo engañador. Entendamos esto, mis hermanos: Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito, porque este mundo es pasajero y lo de Dios es eterno. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tendrá primero que venir una transformación interna en donde el Espíritu Santo trabajará en nuestro carácter para purificarnos y desprender eso que no puede entrar en el reino de Dios, que son los deseos de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21. Nos dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y esas cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer cuando nos vienen las pruebas? Recordemos siempre el modelo a seguir es Jesucristo. Cuando nos viene algún problema de cualquier cosa, no es para que tengamos temor, sino para que entiendas que Dios está usando esos problemas para forjar un carácter como el de nuestro Salvador Jesucristo. Todos los problemas son una oportunidad para construir el músculo espiritual que tanta falta nos hace. Pablo lo dijo en Romanos 5, 3 y 4. Dice la palabra del Señor: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gloria a Dios. Entonces sabemos que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia entereza de carácter.
Los problemas nos obligan a mirar a Dios, a clamar y a depender más de Él que de nosotros mismos. Cuando se resuelve tu problema en que tú te metiste, entenderás que Dios a través de Jesucristo es todo lo que necesitamos. Entendamos esto, hermanos, ninguno de tus problemas podría suceder si Dios no lo permite. Aunque tú hayas tomado una decisión errónea, hermanos, uno se mete en cada lío por no consultar primeramente a Dios. Consultas a tus amigos, a tu esposa, a parientes. Confías más en ellos que en Dios. Hay ocasiones que nos basamos en emociones o impulsos, y cuando tomamos la decisión de hacer realmente lo correcto a través del Espíritu Santo, verás un verdadero cambio en tu vida. Cuando te pasa alguno de los problemas cotidianos que son: no tengo trabajo, no tengo buena salud, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que pagar estos recibos, tengo que pagar esto, tengo que pagar colegiatura, no me alcanza este dinero, y la mujer dice: no me alcanza lo que me das. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Recordemos nosotros, todos los creyentes en Cristo Jesús, el arma principal de Satanás es el temor. Vamos a la Biblia. ¿Qué le pasó a Adán cuando Dios lo buscaba en el Edén? Génesis 3 del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí empezó el miedo, hermanos. Ahí empezó el temor. Y esa herencia la traemos todos nosotros. Como la rebelión de Satanás, el pecado no fue en el Edén, fue en el cielo. Cuando Satanás se rebeló y se trajo a la tercera parte de los ángeles con engaño. Entonces, cuando te alejas de la presencia de Dios, el mundo te destruye. Mejor sería preguntarle siempre al Padre a través de Jesucristo qué quiere que aprendamos de estos problemas que nos pasan. Y no gritar a los cuatro vientos: ¿por qué me pasa esto a mí? Dios utilizará lo necesario para limpiarnos de lo pecaminoso que estamos. Cuando Dios llama es un privilegio, hermanos. Te escogió a ti de entre los 7,000 millones de habitantes que radican en la tierra para ser parte de su reino. ¿Y qué pasa cuando te escoge como hijo? Esta palabra es fuerte. Hebreos 12, del 5 al 11. Dice la palabra del Señor: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Gloria al Señor. Pregunto entonces, ¿qué queremos ser? ¿Hijos o bastardos? Esta palabra de Dios es dura, pero es verdad. Y saben, hermanos, dejemos de jugar. O somos unos verdaderos cristianos o no lo somos. Dios respeta nuestro libre albedrío y seamos honestos a nosotros mismos. Cuando estás en dificultades es cuando buscamos a Dios con más sinceridad. Durante el sufrimiento aprendemos a orar con el corazón y con el espíritu. ¿Y cómo llega la oración al Padre? Romanos 8, 26, 30. Pablo nos explica y es palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. A menudo la Biblia compara las pruebas con el fuego de una refinería de metal que funde las sustancias para quitar la impureza. Y Jesús nos advierte que tendremos problemas en el mundo. Es Juan 16, 33. La palabra de Dios nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento, nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. Cada vez que se logra solucionar uno, hay otro para ocupar su lugar. Dios permite que pase para que el proceso del crecimiento espiritual sea en ti. ¿Y qué nos dice la santa palabra de Dios? Primera de Pedro 1, del 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. A veces me pregunto yo, ¿dónde están esos Elías, esos Juan el Bautista, esos Pedro, Pablo? A Pablo lo sacaron creyendo que estaba muerto, se levanta golpeado y lo primero que le viene al pensamiento es ir a seguir predicando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La intención de Dios es hacerte como Jesús. Te llevará a través de las mismas experiencias que atravesó su Hijo, incluidas la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo y muchos otros problemas. Los problemas no producen automáticamente los resultados que Dios quiere.
Muchos creyentes se alejan, otros se amargan, otros se estancan y no crecen espiritualmente. Nosotros, los que verdaderamente creemos y glorificamos el santo nombre de sobre todo nombre, nuestro Salvador Jesucristo, tenemos que responderle de la misma manera que Él lo hizo. Jesucristo siempre confió en Dios Padre y permitió que se hiciera su voluntad. Así nosotros confiemos en todo lo que nos venga y alabemos y demos gracias por cualquier cosa que nos pase, porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Pero confía y ten paciencia, como la tuvo Jeremías en Jeremías 29 del 11 al 13. Aquí nos explica cómo el Señor piensa de nosotros y nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y qué pasó con José, el hijo de Jacob? Entendió el plan de Dios para su vida después de todo lo que le pasó. ¿Y qué le dijo a sus hermanos? Ustedes pensaron dañarme, pero Dios lo puso para bien. Las tribulaciones nos acercan más a Jesucristo y el resultado nos une al Padre, llegando a sus brazos en busca de seguridad y cobijo. Él nos ama eternamente y nos ayudará a pasar lo que tengamos que pasar a través de Cristo y el Espíritu Santo. Y pregunto, hermanos, ¿qué nos diferencia de las demás personas? ¿Qué nos hace diferentes a los que creemos en Cristo Jesús? ¿Alguien me puede decir? No levanten tantas manos, por favor. ¿Nadie? ¿Hermana? Gloria a Dios. Bueno, yo saqué la conclusión de que es la fe en Cristo Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:1 nos dice que es la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:6 es donde nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay algo que no miramos, pero que existe, y es un mundo espiritual. Es ahí donde viene ese detalle del ser humano. El ser humano, como todos somos, hay un problema muy grave en nuestro ser. Venimos pecaminosos, contaminados por el pecado. Entonces, hay unas personas que dicen tengo fe, pero viene un problema y ¿qué sucede? Te prueba a Dios para ver cómo estás. Pero ¿realmente soltaste todo lo que traías? A veces ni nos damos cuenta que está dentro de nuestro profundo ser, en donde no cambiamos, no glorificamos a Dios, no reconocemos que hay un Creador, porque si ahorita no lo amamos aquí, no nos hincamos, no le pedimos dirección, ¿cómo le vamos a pedir en la Nueva Jerusalén? En Isaías 65, no me acuerdo exactamente el versículo, dice: y ustedes vendrán a adorarme sábado tras sábado. No te dice domingo, no te dice lunes, no te dice el día que tú quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Si ahorita no aceptamos una disciplina de Dios, ¿cómo vamos a poder estar en el reino de Dios? ¿Cómo podemos seguir con un proceso? Por ejemplo, Eliseo le rogó a Dios que le abriera los ojos ¿a quién? A su criado. En 2 de Reyes 6:17 nos dice:
Dice la palabra de Dios, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lamentablemente, la naturaleza humana necesita ver para creer. Y si no ven, no creen. Como le pasó a Tomás. Algunas personas se creen autosuficientes cuando todo marcha bien. No sentimos la necesidad de acudir a Dios. Es en procurar de su fuerza y auxilio. En muchos casos nos hacemos a la idea de que somos fuertes y autosuficientes y que no necesitamos al Señor. Pero nos viene una prueba y nos damos cuenta que somos unos inútiles, que sin la protección de Dios no podremos seguir adelante. El proceso de los problemas te está santificando y purificando. Te cambiará y producirá en ti los 9 frutos del Espíritu Santo, que son, ¿quién me los dice, por favor? ¿Cuáles son? 9 frutos. A ver, ahí le dan el micrófono. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos faltó paciencia. Paciencia. Es la más importante. Sí. Ya lo dijo la hermana en Ya Gálatas lo dijo 5, la 22 y hermana. 23. Ajá. Estas 9 cualidades son un hermoso retrato de Jesucristo. Él es perfecto y quiere que seamos como Él. Si no entendemos o no queremos entender, prepárate, hermano. Pasarán las pruebas necesarias para que algún día estemos en la presencia de Él. Pero sin mancha, sin culpa, sin pecado, estaremos listos algún día. Y tú, hermano, ¿pasas por algún problema hoy? Gózate, alégrate, alaba a Dios, porque estás en el camino de la santificación. Y le doy la honra y la gloria a Dios por este bello día. Y si permiten darme un micrófono, voy a invitar a mi hermano Simón que pase nada más y nos dé un comentario. Dios lo rescató de las tinieblas a la luz. Hermano Simón, es un testimonio que Dios nos manda a veces personas para hablarles de la palabra y somos nosotros luz en ellos. Pásale. Él es un hermano Simón que tiene Buenas tardes. 3 meses de haber aceptado al Señor Jesucristo con todo su corazón. Él era otra persona diferente y ahorita Dios lo está cambiando. Sus hijas aceptaron a Cristo a través del testimonio de Él. Estos son los frutos que Dios quiere ver de nosotros. Coméntalo, hermano. Sí, antes que nada, le quiero pedirle la gracia al Señor por haberme mandado este Señor que afortunadamente por Él me ha dado un cambio a la vida. Gloria a Dios. Sí, como le digo, yo he tenido pues problemillas y a base de la escritura del Señor me ha dado gloria, paz, muchas cosas que yo nunca había esperado en la vida. Pues la verdad me siento un poco, pues no tengo palabras para explicarle lo sucedido que yo he sentido ante el Señor. Tengo en mi corazón, lo tengo aquí el Señor. Muchas veces me ha querido atacar el enemigo, pero no le doy la oportunidad. Me abrazo a la escritura, lloro, me pongo a leer y duermo feliz. Gloria al Señor. Lo he soñado, se lo digo, lo he soñado al Señor. Lo he soñado 2 o 3 ocasiones. Creo que me está llamando y aquí estoy para brindarle todo el corazón. Entregarle todo. Que le dé paz, vida, salud a mi familia.
mis hijas, que tengo ya varios añitos que no la puedo ver solamente por teléfono. He tenido un problema que, pues, Dios me dirá cuándo. Será el momento que yo tengo que estar con mis familia. Muchas gracias. No tengo más palabras para decirle. Es todo. Muchas gracias. Yo solo quiero decir unas palabras a toda la congregación que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, que todo esto, el resumen de todo esto es que dejemos que la palabra de Dios esté trabajando en nosotros verdaderamente, porque si no dejamos que Él trabaje en nosotros, no vamos a poder cambiar. No es a base de fuerza, como dice la palabra del Señor, y fue una de las alabanzas que nos dio nuestro hermano. O sea, no es a base de ejército, no es a base de espada, es a base de su espíritu. Nosotros no podemos cambiar solos. Nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor, tenemos que apoyarnos en su palabra para poder saber cuál es su voluntad para nuestra vida y poder hacerla y poder cambiar. Si el Señor dice que no sea corajuda, que no esté odiando a mi hermano, que ni siquiera odie a mi enemigo, sino que lo ame, tengo que basarme en la palabra de Dios para saber que yo era enemiga de Él y Él me amó y Él murió por mí y murió por todos nosotros para hacernos y reconciliarnos en Él y poder llegar a nuestro Dios, a nuestro Padre Altísimo. Entonces debemos de agarrar la palabra del Señor, porque esta es la que nos va a sacar de todo lo que tengamos. Si estamos en una enfermedad, si estamos en un problema muy grave económico, lo que sea, tenemos que ver primero a Él, tenemos que hablarle primero a Dios, tenemos que decirle: Señor, ayúdame, y de esa manera vamos a salir, porque como decía mi esposo, que primero vamos con el vecino, primero vamos con el hermano, primero vamos a otro: oye, ayúdame, oye, préstame X cantidad de dinero para salir de este problema, y nos olvidamos de Dios, y cuando ya todas las puertas se nos cierran, es cuando ya y nos hincamos y le pedimos a Dios, cuando deberíamos de haberlo hecho desde un principio. Era lo primero que debíamos hacer, pedirle al Señor, pedir su guía, y entonces ya de esa manera poder tener una solución a nuestro problema, porque Él hace que se abran puertas donde no existen. Él hace que crezca la hierba y que crezca el alimento y todo donde era un desierto. Él hace que haya ríos donde antes no existían. Él nos hizo de 2 celulitas que si no hubiera sido por su voluntad no hubiéramos nacido. ¿Cuántos aquí no saben que su mamá les ha dicho que estuvieron a punto de morir, que por poco no nacían, que estaban en mucho peligro, y sin embargo aquí estamos porque ha sido voluntad del Señor? Entonces, si estamos aquí es por su voluntad y es porque hay un propósito para nuestra vida, y el mayor propósito de esa vida es que lo conozcamos, que tengamos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor nos dijo: la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y que conozcan a tu Hijo Jesucristo, para que puedan vivir para siempre en Él. Entonces, los invitamos, hermanos, a la palabra del Señor, a retomar su palabra.